Vamos a comenzar tejiendo con estambre en verde olivo y un gancho del número 2.5 de aluminio. Hacemos un anillo mágico, enseguida 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 12 varetas. Con las 3 cadenas nos quedaron 13 puntos, tiramos del hilo para cerrar el centro y vamos a hacer un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas y en cada uno de los puntos de la vuelta anterior vamos a tejer 3 macizos incompletos que se cierran juntos en una sola vez y enseguida 3 cadenas. Vamos a formar pétalos así, uno en cada punto de la vuelta anterior. Hacemos un macizo incompleto, un segundo macizo incompleto y un tercer macizo incompleto. Cargo el gancho, los cierro juntos y tejo 3 cadenas y así hasta terminar la vuelta con 12 pétalos como estos. Terminamos esta segunda vuelta con 3 cadenas y un punto deslizado en donde se cerraron los primeros 3 macizos. Pasamos con un punto deslizado debajo de las 3 primeras cadenas, tejemos 3 cadenas y en ese mismo espacio 2 macizos más. Aquí en total nos quedaron 3 puntos juntos en el mismo espacio. Hacemos 3 cadenas y volvemos a tejer 3 macizos juntos en el siguiente espacio. Tres cadenas, 3 macizos juntos en el siguiente espacio, debajo de cada 3 cadenas hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta con 3 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer 2 macizos incompletos en los 2 puntos siguientes. Con las 3 cadenas nos quedan 3 puntos que se cierran juntos y enseguida tejemos 5 cadenas. Y repetimos este paso en cada uno de los grupos de 3 macizos. Tres macizos incompletos, uno en cada punto. Los cerramos juntos y tejemos 5 cadenas. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con 5 cadenas y un punto deslizado en donde cerramos los primeros 3 macizos. Hacemos 3 cadenas y en cada una de las 5 cadenas vamos a tejer un macizo. Tenemos que atravesar la cadena, no debajo del arco, sino cadena por cadena. Después, en donde cerramos estos 3 macizos, vamos a hacer un macizo. Y después un macizo en cada una de las 5 cadenas y un macizo donde cerramos los 3 macizos juntos. Y así hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En esta vuelta nos debieron quedar 72 puntos. Vamos a levantar de esta forma el primer punto de la vuelta anterior. Sacamos un punto y cerramos juntos las 2 gasas que tenemos en el gancho, como si hiciéramos un medio punto. Enseguida hacemos 2 cadenas y aquí automáticamente nos queda el primer macizo en relieve por encima.
En el siguiente punto vamos a tejer una vareta normal. Esa la cerramos en 2. El siguiente punto lo tejemos en macizo en relieve por encima, como el primero. En el siguiente punto una vareta. Después otra vez un macizo en relieve por encima. Recuerden que los macizos los cerramos en 3 pasos. Ahora nos toca hacer una vareta que la cerramos en 2. Y así hasta terminar la vuelta. Un macizo en relieve por encima, una vareta. Punto por punto hasta terminar. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y la vamos a iniciar igual que la anterior. Levanto el primer punto, saco un punto a través de él y cierro junto con el que ya tenía en el gancho, como si hiciera un medio punto. Hago 2 cadenas y aquí me quedó el primer macizo en relieve por encima. Ahora sobre la vareta voy a tejer 2 varetas juntas. Y cada macizo que está en relieve por encima lo voy a tejer igual, en macizo en relieve por encima. Y sobre la vareta 2 varetas juntas. Y esto es lo que vamos a repetir. Un macizo en relieve por encima, 2 varetas juntas, un macizo en relieve por encima, 2 varetas juntas, hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Quiero que observen que aquí ya empezó a cerrar. Ya se forma como un platito. Hacemos una cadena y en el punto donde cerramos la vuelta, tejemos un medio punto. Después vamos a hacer 5 cadenas. Pasamos 3 puntos sin tejer y en el siguiente un medio punto. Ahora 7 cadenas, pasamos 4 puntos sin tejer y en el siguiente un medio punto. Y estos arcos los vamos a repetir hasta terminar la vuelta. El primer arco es un medio punto, 5 cadenas, pasamos 3 puntos sin tejer y en el siguiente hacemos un medio punto. Y el segundo arco lleva 7 cadenas, pasamos 4 puntos sin tejer y un medio punto. Nos deben quedar 12 arcos de 5 cadenas y 12 arcos de 7 cadenas. Debemos terminar esta vuelta con un arco de 7 cadenas. Pero para colocar la siguiente vuelta nos conviene quedar en el centro de este arco. Por lo tanto vamos a tejer solamente 4 cadenas. Cargo el gancho y en el primer medio punto de esta vuelta voy a hacer un macizo. Y ya quedamos aquí en el centro. Hago una cadena y en ese mismo espacio un medio punto. Después 3 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer la primera hilera de flores. Y vamos a ir tejiendo con este color fucsia y con el verde al mismo tiempo. Tejí las 3 cadenas con verde. Voy a hacer una cadena más con el color fucsia, que es como un tono de rosa subido. Dejo pendiente el color verde y en el siguiente arco de 5 cadenas voy a tejer 5 macizos. Retiro el gancho, atravieso el primer punto, retomo la gasa que dejé pendiente y la paso a través de ese punto. ¿Cómo voy a ir cruzando el color verde? Lo paso encima hacia el lado izquierdo sobre el color rosa y con el color rosa hago una cadena. Lo paso encima hacia la derecha y hago otra cadena con el color rosa.
Nuevamente lo dejo en espera. Y en ese mismo espacio voy a tejer otro pétalo como este. 5 macizos en el mismo lugar. Retiro el gancho, atravieso el primer punto y paso la gasa que había dejado en espera a través de ese punto. Como tengo que ir llevando al mismo tiempo el color verde, repito lo que hice en este pétalo. Lo paso hacia la izquierda por encima del color rosa y hago una cadena. Y lo regreso al lugar al que estaba, lo paso hacia la derecha por encima del color rosa y hago otra cadena. Y repito haciendo otro pétalo como estos dos. Después de cerrar ese tercer pétalo, vamos a pasar el hilo verde hacia la izquierda por encima del color rosa. Lo regreso hacia atrás por abajo del color rosa. Y ahora con el color verde voy a tejer 3 cadenas. Hago un medio punto en el arco de 7 cadenas, tejo 3 cadenas y dejo en espera el color verde. Retomamos el color rosa, quedamos del lado izquierdo, lo necesito del lado derecho y lo único que voy a hacer es moverlo así. Saco el hilo a través del primero y del segundo de los pétalos, sin tensar demasiado. Y voy a repetir este pétalo aquí. Recuerden que el estambre verde está del lado izquierdo y está lejos de donde estamos tejiendo, entonces ese no lo vamos a tocar para nada. En este caso no vamos a estarlo cruzando, solo hacemos las 2 cadenas y hago otro pétalo entre el segundo y el tercero. Terminé de hacer la primer flor. Cortamos el hilo, hacemos una cadena de remate y esta hebra sobrante la vamos a ocultar con una aguja lanera, al igual que la primera, que la del inicio. Retomamos ahora el tejido que estábamos haciendo en color verde y vamos a hacer exactamente lo que hicimos aquí. Hice las 3 cadenas en color verde, voy a hacer una cadena en color rosa, dejo pendiente el hilo en color verde y comienzo a hacer el primer pétalo en el siguiente arco de 5 cadenas.
Voy a mostrarles cómo tejer la última flor. Hicimos un medio punto, tal y como iniciamos aquí, con un medio punto. Después 3 cadenas. Vamos a añadir el color rosa para tejer la última flor. Y hacemos una cadena con él. Entonces dejamos pendiente el color verde y comenzamos a tejer en color rosa. Recuerden que cada flor se tejió debajo del arco de 5 cadenas. Tejo 5 macizos. Dejo pendiente el hilo, atravieso el primer punto con el gancho de adelante hacia atrás y atraigo este hilo que dejé pendiente o esta gasa a través de él. Después, como tengo que hacer 2 cadenas de separación entre un pétalo y otro, y voy llevando al mismo tiempo el hilo en color verde, lo voy a pasar por encima de derecha a izquierda. Y hago una cadena. Después lo regreso por encima de izquierda a derecha y hago la siguiente cadena. Lo dejo en espera y continúo haciendo el segundo pétalo. Y hago lo mismo que con el primero. 5 macizos, dejo pendiente el hilo, atravieso el primero de los 5 macizos y el hilo que dejé pendiente lo paso a través de él. Y nuevamente, ahora el estambre verde lo paso sobre el rosa de derecha a izquierda y hago una cadena. Ahora de izquierda a derecha por encima del color rosa y hago otra cadena. Y dejo pendiente nuevamente el color verde. Continúo con color rosa tejiendo el tercer pétalo. Tejí los 5 macizos, dejo pendiente el hilo, atravieso el primer punto, el primero de los 5 macizos. Ese hilo que dejé pendiente o esa gasa la paso a través de ese primer punto. En este tercer pétalo ya no vamos a hacer 2 cadenas como en el anterior para ir llevando el color verde. Lo único que vamos a hacer es pasar de derecha a izquierda por encima del color rosa el hilo color verde y regresarlo, pero en este caso lo vamos a regresar ahora por la parte de abajo del color rosa. Ya que quedó así, dejo pendiente el color rosa y continúo tejiendo en color verde. Hice una cadena. Ahora tejo 3 cadenas. Y para cerrar la vuelta hago un punto deslizado en el primer medio punto que tejí. Dejo pendiente nuevamente el color verde. Regreso a tejer con el color rosa la siguiente hilera de pétalos, que en este caso lleva 2. Como quedamos de este lado, recuerden que venimos hacia acá. Entre el primero y el segundo de los pétalos atraigo el hilo hacia mí sin tensarlo demasiado para que esto no doble, debe quedar recto. Y entonces voy a tejer los 2 pétalos de la segunda hilera, el primero entre el primero y el segundo de los pétalos y el siguiente entre el segundo y el tercero. Terminé de tejer los 5 puntos. Atravieso el primero y paso el hilo que dejé pendiente. Ahora voy a hacer las 2 cadenas normales en color rosa, porque recuerden que el verde ya está acá abajo, está más adelante y ahí no lo vamos a llevar. Se tejen solamente las cadenas con el color rosa.
y termino la flor haciendo el segundo pétalo de la segunda hilera. Cortamos el hilo en color rosa y hacemos una cadena de remate. Recuerden que tanto el hilo del inicio como el de la terminación hay que guardarlos con aguja lanera en todos los casos. Aquí ya están ocultos. Voy a continuar tejiendo en color verde. Hago 3 cadenas y en ese medio punto tejo 3 macizos, que con las 3 cadenas hacen 4 puntos juntos en el medio punto. Después hago 2 cadenas y entre los 2 pétalos en color rosa hago un medio punto, 2 cadenas y en el siguiente medio punto, el que está entre una flor y otra, vamos a tejer 4 macizos juntos. Y esto es lo que voy a repetir, 4 macizos juntos entre una flor y otra en el medio punto, 2 cadenas, un medio punto entre un pétalo y otro de la segunda hilera, 2 cadenas, 4 macizos, nuevamente 2 cadenas y así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con 2 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer un punto deslizado en el segundo punto de la vuelta anterior y uno más entre los 4 macizos, entre 2 y 2 en este espacio. Enseguida 3 cadenas y en ese mismo espacio del último punto deslizado vamos a tejer 3 macizos, que con las 3 cadenas iniciales suman 4 puntos juntos. En cada 4 macizos de la vuelta anterior vamos a tejer 4 macizos más en esta vuelta, pero entre 2 y 2 puntos, ahí en medio. Después vamos a tejer en el medio punto, el que tejimos entre los 2 pétalos, nuevamente 4 macizos. Y repetimos este paso. Cuatro macizos juntos en medio de los 4 anteriores entre 2 y 2 puntos. Ahora repetimos este paso, 4 macizos juntos en el medio punto que está en medio de 2 pétalos y así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a hacer un punto deslizado en el segundo punto, una cadena y en ese mismo punto vamos a tejer un medio punto. Enseguida 7 cadenas. Y vamos a tejer un punto deslizado donde nacieron las 7 cadenas. Ahora las voy a pasar detrás del gancho hacia la izquierda y dentro de ese anillo que se formó con las 7 cadenas vamos a tejer dentro un medio punto, dos medios puntos altos,
2 varetas, dos macizos, y ahora voy en sentido contrario, 2 varetas, dos medios puntos altos, un medio punto, y vuelvo a hacer otro punto deslizado en donde nacieron las 7 cadenas. Después hago un medio punto en el tercer macizo de los primeros 4, y en ese punto voy a repetir lo que hice aquí. 7 cadenas, un punto deslizado donde nacieron las 7 cadenas, paso por detrás del gancho ese anillo que se formó, lo paso hacia la izquierda, hago una cadena y vuelvo a tejer dentro todo lo que hicimos aquí. Termino con un medio punto y nuevamente un punto deslizado donde nacieron las 7 cadenas. Ahora tejemos 3 cadenas y en medio de los siguientes 4 macizos voy a tejer un medio punto entre 2 y 2 puntos, 3 cadenas, y en el segundo macizo de los siguientes 4 puntos un medio punto, y en este entonces voy a repetir estas 2 hojitas. Un grupo de macizos va a llevar hojitas, el otro no, y así hasta terminar la vuelta. Entonces aquí tengo que hacer las 7 cadenas, el punto deslizado, giro el anillo que se formó, hago una cadena y comienzo a tejer como aquí, y así vamos a tejer hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta haciendo 3 cadenas y un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Quiero que observen que el par de hojitas está entre una flor y otra en todos los casos. Ahora cerramos aquí, vamos a doblar las hojas hacia abajo, hacemos una cadena y en el mismo medio punto de cada hojita vamos a tejer otro medio punto ahí. 2 medios puntos, uno en cada hoja. 3 cadenas y en medio de los siguientes 4 puntos ya ven que tejimos un medio punto, pues ahí en ese medio punto vamos a tejer 4 macizos juntos. Y nuevamente 3 cadenas, un medio punto en cada hojita, tres cadenas y 4 macizos en el medio punto, juntos todos en el mismo punto. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta haciendo 3 cadenas
y un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas y en ese mismo lugar donde cerramos la vuelta, en ese primer medio punto hacemos un macizo. Aquí ya tenemos 2 puntos juntos en el primer medio punto. Vamos a tejer 2 puntos juntos en el siguiente medio punto para completar 4 macizos, 2 juntos y 2 juntos en cada medio punto. Voy a tejer 3 cadenas y en esta vuelta voy a hacer la segunda hilera de flores. Voy a ir llevando el color rosa también. Después de las 3 cadenas coloco el color rosa, dejo el verde en espera y en los 2 macizos centrales de los 4 anteriores vamos a tejer en el primero un pétalo y en el siguiente otro pétalo. Ya no les explico porque esto ya lo hicimos anteriormente. Solo quiero que vean a dónde van a ir colocados. Terminé de hacer el primer pétalo, el segundo va en el tercer punto de los 4 que tejimos en la vuelta anterior. Terminamos de tejer el segundo pétalo, lo acabo de cerrar. Aquí solo vamos a dar vuelta al hilo verde, voy a continuar tejiendo con él. Hago 3 cadenas y 2 macizos juntos en cada uno de los 2 medios puntos. Tres cadenas, dejo pendiente el hilo verde y regreso a tejer con el hilo en color rosa un pétalo en medio de los 2 que hice anteriormente. Cortamos el hilo, hacemos una cadena de remate y en este caso ahora las flores solo van a llevar 3 pétalos. La primera hilera lleva 2 y la segunda solo 1. Retomamos el estambre color verde y vamos a colocar el color de rosa de esta manera. Ahora dejo pendiente el verde y en el siguiente grupo de 4 macizos voy a tejer con color rosa 2 pétalos, uno en el segundo macizo y uno en el tercero. Recuerden que aquí voy llevando el hilo verde también.
vamos a repetir estos pasos hasta terminar la vuelta. Recuerden que tanto el hilo del inicio como de la terminación de cada flor se van a ocultar con aguja lanera. Terminamos esta vuelta con 3 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto, en el segundo, y después en medio de los 4 puntos, entre 2 y 2. Tres cadenas y en ese mismo espacio 3 macizos. Con las 3 cadenas de inicio nos quedan 4 puntos. Hacemos 2 cadenas y atravesando el pétalo por la parte de atrás, no completo, sino solo dentro del círculo que se forma y sacándolo por la parte de atrás, así. 2 cadenas y nuevamente 4 macizos juntos en medio de los 4 anteriores, o sea, entre 2 y 2. Nuevamente 2 cadenas y un medio punto en el siguiente pétalo, y esto es lo que vamos a repetir hasta terminar la vuelta. 4 macizos juntos en medio de los 4 anteriores, 2 cadenas y un medio punto en medio del pétalo. Terminamos esta vuelta con 2 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos un punto deslizado en el segundo punto y otro en medio de los 4 macizos entre 2 y 2. Hago 3 cadenas y en el medio punto que está en el pétalo voy a tejer 4 macizos juntos. Después en medio de los 4 macizos entre 2 y 2 puntos un macizo y 4 macizos juntos en el medio punto que está en el pétalo. Después un macizo en medio de los 4 macizos de la vuelta anterior entre 2 y 2 puntos, y esto es lo que vamos a repetir. 4 macizos juntos en el medio punto que está en el pétalo, un macizo en medio de los 4 macizos anteriores, 4 macizos juntos en el pétalo, un macizo en medio de los 4 macizos anteriores hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos o en la tercera cadena. Vamos a levantar de esta manera el primer punto, sacamos un punto a través de ese espacio y cerramos los 2 puntos que teníamos en el gancho como si hiciéramos un medio punto, y enseguida tejemos 2 cadenas. El siguiente punto va a ser una vareta y después un macizo en relieve por encima, una vareta y un macizo en relieve por encima, tal y como tejimos esta parte. Les repito, un macizo en relieve por encima y una vareta, y es lo que vamos a repetir hasta terminar la vuelta.
Terminamos esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Como esta vamos a tejer 2 vueltas más, que vamos a iniciar igual, levantando el primer punto y haciendo un medio punto, después 2 cadenas. Este ya es el primer macizo en relieve por encima y vamos a tejer una vareta sobre la vareta. El siguiente punto es macizo en relieve por encima y lo voy a tejer igual en macizo en relieve por encima. El siguiente punto es vareta y le voy a tejer una vareta sobre eso, y así hasta terminar 2 vueltas más. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. El siguiente paso es colocar una donita, una liga, una gomita, que si la dejamos así en círculo mide 5 centímetros de diámetro, y si la doblamos así mide 7, para que les sirva de guía. Le vamos a colocar 4 seguritos imperdibles, no sé cómo los conozcan ustedes. Primero la doblo a la mitad y coloco un segurito de este lado y otro de este, y después en sentido contrario, y le colocamos también un segurito en cada lado. Lo mismo que hice aquí voy a hacer en el tejido. Entonces el primer segurito lo vamos a colocar en donde cerramos nuestra vuelta. Después tengo que doblar exactamente el tejido a la mitad y voy a colocar en esa parte el segurito que está exactamente enfrente, y luego uno esos dos y este lo coloco exactamente en este extremo y el del lado contrario en este extremo. Y entonces, abrazando el tejido y la donita, vamos a tejer una vuelta de medio punto. Tengo que ir estirando un poco para ir ajustando los puntos y que me dé la misma distancia. Entonces lo que hago es una cadena y en el primer punto un medio punto, un medio punto en el segundo punto, en el tercero y en el cuarto, más o menos 4 o 5 puntos, y tiramos ligeramente de la donita. Volvemos a tejer otros 4 y tiramos nuevamente. Esto con el fin de que no se acumulen demasiados puntos en un lado específico, sino que queden repartidos y que nos alcance este fragmento de la donita para todos estos puntos. Nuevamente 4 puntos, y aquí tengo que ver, si se dan cuenta, el segurito está inclinado, quiere decir que debo de tirar nuevamente para que quede recto. ¿Ya se fijaron? Entonces aquí sí ya me alcanza para terminar hasta este marcador. Este primer segurito lo vamos a dejar ahí
y a partir del segundo los vamos a ir retirando para que no nos estorbe. Y nuevamente estiramos un poco la donita y tejemos los primeros 4 puntos y tiramos de ella para poderla ajustar. Vamos a repetir este procedimiento hasta terminar la vuelta. Les debe quedar más o menos así. Al terminar la vuelta cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Y así es como debió quedar este contorno. Vamos a colocar nuestro tejido sobre un recipiente de cristal. Lo colocamos hacia abajo, con la boca del recipiente hacia abajo, y colocamos el tejido sobre él. Vean que entra con facilidad y así nos debe quedar. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.